Están psicologiando y como habíamos comentado ya hace un rato, nos acompañan como siempre nuestros panelistas y también justamente nos acompaña un invitado a quien le damos la bienvenida, Claudio Acosta. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Claudio Acosta, bueno, ha sido un emprendedor del mundo del empleo, justamente persona trabajadora durante mucho tiempo, también una persona que se dedicó a la parte académica, ¿no? A partir de lo cual el área de recursos humanos, actualmente también el área de filosofía, ¿no? Sí, sí, un poco, sí, también. Y justamente, más que nada, especialista en recursos humanos, que es la misión que hoy nos convoca y sobre la cual trabajaremos. Y bueno, ya más o menos has visto un poco la dinámica de Psicologiando, conocer nuestro programa, y ya más o menos viste cómo arrancamos con el tema, ¿no? Como siempre, le damos la bienvenida a Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Luciana también. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Y Daniel, ¿cómo andás? Hola, Gabriel, hola, Claudio. Bueno, muy bien. Como siempre, nuestro panelista, soy ausente con aviso de Andrea Noceda y como siempre saludo a Emilio Campaña, que se recupere dentro de poco. Más o menos la idea que podemos empezar a hablar, si bien como ya habíamos anticipado, ya hemos hablado del tema del trabajo en muchas oportunidades, la idea hoy es saber el hecho de el trabajo, de qué manera se presenta para una persona. Y a veces cuando uno se opone al trabajo, ¿a qué se está oponiendo, no? Después vamos a diferenciar esto entre trabajo y empleo, que habíamos justamente puesto también como una especie de consulta. Y de alguna manera lo que trataremos de ver es la parte psicológica, que la complementaremos justamente con lo que es la parte organizacional, ¿sí? Sobre la cual vos estás más especializado. Así que la primera pregunta iría, a ver, ¿de qué manera podemos ver al ser humano frente al empleo? Bueno, yo creo en principio voy a tomar un poco una frase que dijiste y me parece que es interesante discernir entre trabajo y empleo. Ajá. Muchas veces el trabajo tiene otras características, por ejemplo el trabajo voluntario, un trabajo en donde una persona realiza tareas pero no percibe ninguna remuneración. Cuando alguien está haciendo un intercambio en donde de alguna forma está contribuyendo a crear un bien o un servicio, a través de recibir una remuneración podemos hablar de empleo. En general los problemas se dan con el sufrimiento en el empleo y eso tiene como distintas aristas para pensar. Podemos pensar desde el perfil del puesto y la persona que está ocupando el puesto, desde el clima laboral, desde la cultura de una organización o de una empresa, hasta la forma en llevar adelante sus ritos, sus mitos y cómo lleva adelante sus prácticas cotidianas y cómo eso impacta en un trabajador y que haga que de alguna forma, como bien dijiste, el lunes quiera o no quiera ir a trabajar. Cuando pasa eso, ¿la persona se está oponiendo a su función social o se está oponiendo, digamos, a lo que es su propia voluntad? ¿Qué es lo que entra ahí en juego? Muy interesante la pregunta. Yo, en algunas oportunidades, cuando hacemos capacitaciones, hay una frase que es muy frecuente, ¿no? Que es esta: las personas no renuncian a su empleo, sino renuncian a su jefe. Ajá. Con lo cual ahí incluimos otra variable que tiene que ver con la relación entre empleado o subordinado y su jefe. Muchas veces estas relaciones provocan exceso de presión. Hoy las empresas están muy presionadas. Los cambios continuos generan que tengan que privilegiar la rentabilidad a cualquier costo y muchas veces los recortes pasan por el área de recursos humanos. Con lo cual, hay que tomar determinaciones de presión porque se necesita producir en determinado momento con determinados objetivos. A veces los objetivos son inalcanzables. Y bueno, y muchas veces el empleado se encuentra con que tiene que, para cumplir con esa organización, porque no nos olvidemos que todo empleado tiene una expectativa con respecto a la organización donde trabaja. Así como el empresario que lo contrata tiene una expectativa con respecto al rendimiento. Cuando esas expectativas combinan, no habría problemas. El problema es cuando es demasiada la presión o a veces el trabajador no tiene las capacidades necesarias para realizar su trabajo. Y ahí empiezan un poco las disfunciones. En ambos casos pareciera que estuviéramos puesto o estaríamos poniendo la mirada en el empleador, porque el empleador o eligió mal a la persona, por lo cual esa persona no se siente capacitada para dar respuestas a lo que le están pidiendo, o él mismo le está sometiendo al empleado a una presión que supera las respuestas que debiera dar. Entonces, pareciera como que en ambas situaciones la mirada está puesta y focalizada en el empleador. ¿Es así? ¿Él es el responsable? Yo creo que tiene que ver con las prácticas de recursos humanos. Hay muchas empresas inclusive empresas pymes, que tienen cientos de empleados y no tienen un área de recursos humanos. Con lo cual, ¿quién realiza estos procesos? Gente que por ahí no tiene las herramientas necesarias. Casualmente hace 2 o 3 días fui involuntario testigo de un proceso en donde una persona ingresaba a un trabajo. Y la situación fue más o menos así. Bueno, empezás mañana y te van a explicar cómo haces, cómo es tu trabajo. Con lo cual la persona se encuentra con que al otro día tiene que empezar a rendir
con una expectativa de un objetivo y no le han explicado ni siquiera ni cuál es su lugar de trabajo, ni cuál es su máquina, ni a quién debe reportar. Eso genera mucha ansiedad en la persona. Claro. Yo creo que una de las prácticas de selección es de las más importantes para profesionalizar en un área. Cuando la selección no se hace en forma profesional, muchas veces se comete o se puede cometer el error de poner a una persona en el puesto equivocado. En psicología muchas veces salvamos, entre comillas salvamos, no, nadie es quien va a salvar, pero la figura del padre como diciendo, bueno, vos cuando naciste tuviste un padre y aprendiste a ser padre a partir de tus padres. Con lo cual nadie te dio un manual para ser padre, claro. Con lo cual si un padre se equivoca, de alguna manera lo perdonamos. Pero entonces significa que a un jefe no hay que perdonarlo tanto, porque un jefe si está ocupando un lugar, se tiene que hacer acreedor al mismo a partir de ciertos requisitos que implican el hecho de tenés que saber ser jefe. O sea, podés o no saber ser padre. Estaría bueno la escuela para padres. Yo ya la vengo sosteniendo hace rato y creo que hace falta y debiera haber escuelas para padres. Yo me anoto seguro. Totalmente. Con lo cual, digamos, alguna persona que no tenga la excusa de decir, yo hice lo que pude, no. Hiciste lo que pudiste porque no te capacitaste, si no hubieras hecho muchas mejor las cosas. Probablemente. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, pero con el padre que tuvo, ¿qué querés que haga? Y bueno, justamente, a partir del padre que tuvo, sabrá qué es lo que no tiene que hacer y mejorará su experiencia. Pero ahí se muestran muchos aspectos psicológicos. Pero en el empleador, el que tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento de una organización y que tiene que lograr lo mejor de las personas a las cuales tiene a su mando, yo creo que debiera entenderse que la capacitación debiera ser una obligación más que una opción, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Te cuento una pequeña reseña, ¿no? Fíjate que en Argentina, más allá del mito o del imaginario que existe, la mayor proporción de empleo la dan las pymes, no las multinacionales. La mayor cantidad de empleo la proporcionan las pymes. Y dentro de las pymes familiares. Ahora bien, ¿cómo se origina una pyme? Con una idea de un emprendedor que bajó del barco hace 100 años y que su forma de llevar adelante la empresa fue a través de ahorro y reinversión. Es decir, ahorro y reinvierto, ahorro y reinvierto. ¿Qué pasa? Eso se convierte en una cultura dentro de la empresa, la cultura del ahorro. Cuando llegan las siguientes generaciones, puede pasar que se produzca un choque generacional entre padres e hijos, con lo cual los hijos quieran profesionalizar las áreas y los padres no quieran, porque ven esto como un costo. Porque si siempre me fue bien así, ¿para qué voy a cambiar? Entonces ven la capacitación como un gasto y no como una inversión. La lucha transcultural de la que hablábamos hace un tiempo con Avanzón, ¿no? Justamente el hecho de una generación y otra generación con dos miradas distintas y la necesidad de cada uno imponer su impronta en función a esto, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, hay como un eslogan, creo que marca las empresas familiares y que dice que el abuelo la funda, el hijo la desarrolla y el nieto la funde, digamos, ¿no? Esa sería la secuencia. Pero básicamente tiene que ver con esto, de que se considera la capacitación como un gasto y no como una inversión. Claro. Con lo cual, muchas veces pasa, yo suelo trabajar en procesos en empresas familiares y que cuando nos contratan porque hay algún problema, porque además nos contratan solamente cuando hay problemas, nunca proactivamente, sino para resolver cuestiones, lo que pasa es que las primeras actividades las tenemos que tomar con los dueños, ¿no? Que supuestamente son los que están pidiendo que hagamos algo para los demás, pero hay que empezar por la cabeza, instalando esta idea de la capacitación como inversión. Vamos a hacer una muy breve pausa. Luego de la misma vamos a seguir justamente dialogando, charlando, y tenemos muchas dudas, ¿no? ¿Qué es esto del burnout? ¿Qué es el estrés que le genera a la persona al estar trabajando? ¿Cómo ayudamos a aquel que está desganado? ¿De qué manera se logra la motivación? Y también de qué manera podemos dar herramientas a los empleadores para que sean mejores empleadores justamente y además de capacitarse, por lo menos en este espacio, darle algunas herramientas como para que pueda mejorar su función, que es justamente la de poder guiar a las personas a las cuales tienen comentado. Esto y mucho más, como siempre en Psicología, luego de una muy breve pausa, que seguimos trabajando hoy. Mi trabajo me pesa. Nos vemos. Can't believe that I lose all my face and